Emitir. Creo que ahí está bien. Ahí se está conectando. Emitir. Ok. Están. Sí, muy bien. Buenos días, Karen. Buenos días. Buenos días, Mónica. Buenos días. Vamos a dar un minutito para que se conecten los demás. Espero me escuchen bien. Y ahorita comenzamos. A ver. Un segundo. Ok, vamos a empezar a compartir pantalla y ya se fue. ¿Qué pasó? Bueno, nada más se queda Karen Jocelyn, y ahorita ya vamos a compartir lo que es la pantalla para que podamos empezar nuestra sesión. Como habrán visto en el video, hoy vamos a trabajar vamos a trabajar algunos aspectos mucho más puntuales con la idea de que ustedes ya los tengan más o menos claros y que puedan, ir expandiendo su conocimiento. Lo que normalmente se hace en economía y en administración y en todas las ciencias sociales, en filosofía, en sociología, es partimos de lo general y luego nos vamos hacia lo particular. La idea es que nosotros primero conozcamos el concepto así muy, muy general y después nosotros ese mismo concepto lo vayamos particularizando, ¿vale? Eso nos permite, en términos generales, generar el concepto de especialización, y este concepto de especialización es súper importante en el momento de que nosotros vamos a solicitar trabajo, porque nos hace que tengamos un lugar de acuerdo a nuestro nivel de especialidad. Por lo tanto, esta es la idea con macroeconomía, porque son temas muy extensos, y aparte que son temas muy extensos, buscamos que haya cierto nivel de particularidad en ciertos temas. Entonces, de aquí a mayo vamos a trabajar ese elemento y, o sea, temas muy puntuales. Y la segunda cosa que quiero comentarles, aunque lo voy a hacer en video y se lo voy a subir al WhatsApp, es que tenemos que hacer un proyecto. Y este proyecto evidentemente tiene que ser de macroeconomía. Esta semana, yo sé que es de vacaciones, pero el lunes, a más tardar, les voy a subir lo que es el proyecto, lo que van a tener que investigar y cómo van a tener que participar. Y las bases sobre las cuales vamos a hacer nuestro proyecto. Cada fin de semestre nosotros hacemos una dinámica, una pequeña exposición de todas las carreras y de todo el conocimiento que se comparte. Bueno, este cuatrimestre, perdón, no será la excepción. Entonces, les comento eso y también les comento cómo va a ser el formato de tareas, porque ahora sí vamos a tener tareas prácticamente las 6 clases que vamos a estar de aquí a mayo. ¿Vale? Bueno, ya sin más palabrería, vamos a compartir nuestro tema. Ups, no sé por qué salió. No sé qué pasó, pero vamos a cerrar este. Ok, y lo que estamos viendo o lo que vamos a manejar en este segundo bloque es el concepto de temas selectos de la microeconomía. Y como ustedes bien
vieron en el título y vieron en el video, que por cierto me costó un montón de trabajo subir, porque un segundo, porque están teniendo problemas. Denme un segundo y ahorita los atiendo. Listo. Y les decía, tuve problemas para grabar el video, mi computadora se quiso poner un poquito especial. Y lo que vamos a ver el día de hoy como un tema selecto y muy puntual es lo que es la diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía. ¿Hay diferencias? Sí, por supuesto, pero también hay coincidencias. Yo diría que son hermanas gemelas que no se visten igual y que no piensan igual y que prácticamente no se juntan mucho, pero que a la hora de algún problema, ahí están con todo. Lo primero que tenemos que decir que es la macroeconomía, y la macroeconomía es el estudio de los grandes agregados económicos y de los movimientos que se generan en todo un país. ¿Qué movimientos? Bueno, pues tendríamos que hablar de las fluctuaciones económicas. Las fluctuaciones económicas es que de repente te suban precios, haya industrias con problemas, los energéticos estén escasos, ¿no? Por ejemplo, cuando el petróleo era muy caro, hace como 5 años que era muy caro, que costaba 110 pesos, $110 el precio del barril, y que después, un año después, costaba $8, $8 y que por lo tanto las economías ahí se veían en fluctuaciones muy, muy fuertes, ¿no? O, por ejemplo, la pandemia que tenemos es una fluctuación económica que la verdad pues nadie tenía como muy, muy considerado. El siguiente elemento serían los ciclos económicos, y dentro de los ciclos económicos nosotros tenemos que todo lo que sube tiene que bajar. Este es nuestro ciclo siempre y en todas las economías se va a dar, ¿no? Vamos a tener un proceso de ir creciendo y creciendo y creciendo, llegar a la cúspide y luego ahí, por fuerzas económicas, nosotros tenemos que caer, ¿no? La intención de la macroeconomía es entender en qué momento estamos acerca del precipicio y poderlo contener o poderlo revertir. Esa es la idea de los ciclos económicos. Pasa mucho con los humanos, ¿no? Los humanos tenemos temporadas muy buenas, pero también tenemos temporadas muy, muy complicadas, en las cuales, bueno, pues tenemos problemas económicos o tenemos problemas de salud. Lo mismo le pasa al país con los ciclos económicos. Y en general trata de resolver los problemas que tenemos en cada región de los diferentes países, ¿no? Hace poco tuvimos una circunstancia en Tabasco, ¿no? Una inundación producto del huracán, y bueno, ahí el gobierno tiene que hacerle frente a la solución del problema, pues a través de la ayuda del ejército, ¿no? Tenemos un problema de vías de comunicación y bueno, el Estado va a desarrollar un aeropuerto, no sé si sea viable o no sea viable, ¿no? Porque, por ejemplo, yo desconozco la zona, pero de eso se trata la economía en términos macroeconómicos, ¿no? De poder entender cómo es que entiende el país la economía y cómo le hace frente. Y por el otro lado vamos a tener los procesos económicos, y donde estos procesos económicos van a encontrarse o van a enfocarse en aspectos bien puntuales. 4 elementos bien puntuales. Lo que es el individuo en términos de productividad, esto es, qué consume el individuo. Y ustedes dirán, bueno, los niños no consumen, no compran, pero sus papás sí. Por lo tanto, el niño cuando nace se vuelve un ente económicamente sujeto a las necesidades de la sociedad, y por lo tanto necesita de que alguien sea productivo por él. Los niños tampoco son, en términos generales, productivos porque no trabajan, pero sí generan, a través de ir a la escuela, generan todo un proceso económico.
Imagínense la cantidad de personas que se quedarían sin empleo si los niños no estudiaran o estudiaran en su casa, ¿no? Sin la estructura que nosotros de kinders, primarias, guarderías, etc., etc., ¿sale? Entonces, primero estudia el individuo. Una vez que estudia el individuo y todos sus elementos psicológicos y sociológicos, va a estudiar a la familia. Y la familia es el núcleo central sobre el cual se basan los procesos económicos en general. ¿Por qué? Porque la familia determina un montón de necesidades y un montón de adquisiciones que tiene que hacer la familia cada periodo de compra. Un segundo. Por lo tanto, la familia es el motor primario de la economía. No importa cómo esté constituida, ¿no? Podría ser solamente papá, podría ser solamente mamá, podrían ser dos papás en algunas economías, podrían ser dos mamás en algunas economías, ¿no? E incluso, ¿no? En algunas economías se permite que haya tres mamás, ¿no? O cuatro mamás, o las que la economía del padre de familia alcance a contener. No podemos juzgar si está bien o está mal, pero esto sucede y por lo tanto las familias así funcionan. En el tercer elemento que nosotros tenemos de estudio de la microeconomía van a ser todas las empresas que generan productos y servicios, que generan algún bienestar a las diferentes comunidades, porque hay empresas que le producen a otras empresas y entonces ahí también ellas se estudian dentro de los parámetros microeconómicos. Y después tenemos los mercados, ¿no? Y los mercados es el lugar donde nosotros adquirimos prácticamente todos los productos que nosotros deseamos. Hay mercados que son totalmente legales, ¿no? Hay mercados que son totalmente abiertos, hay mercados que son piratas, ¿no? Y hay mercados que son ilegales. Pero bueno, en términos generales, estos mercados existen porque al final de cuentas las personas requieren diferentes servicios y diferentes productos. Y recordemos, estamos en clase de economía y bajo el enfoque económico no podemos decir si está bien o está mal el mercado que es ilegal. Simplemente en economía determinamos que existe y bajo ese enfoque lo tratamos de analizar. Porque en determinado momento ese mercado ilegal también le afecta a otros mercados, a el comportamiento de las familias y al comportamiento de los individuos. Por lo tanto, ¿qué estudia la microeconomía? Y la microeconomía estudia las variables del individuo. ¿Cuáles son esas variables? El conjunto de necesidades que éstas tienen. Y ahí podríamos entrar en debate en las necesidades de Maslow o en las necesidades primarias de Darwin, ¿no? Y ahí entraríamos en terrenos de diferente tipo de necesidad. Lo cierto es que todos los individuos tenemos un conjunto de necesidades preestablecidas, y aquí a lo mejor es complicado asimilarlo, pero preestablecidas, producidas por el entorno social, esto es el lugar donde vivimos, la conformación de nuestras familias, el número o el nivel de elementos educativos que tenemos a nuestro alcance y la paz social que nosotros pudimos observar en nuestro entorno. A partir de esas variables, el individuo va a tener diferentes tipos de... No es lo mismo, siendo honestos, un muchacho vive en Suecia, ¿no? O en Suiza será mejor, porque el clima me gusta más, que tiene a su alcance buenos niveles de escuelas, buenos niveles de paz social, buenos niveles de oportunidades, y donde el gobierno en términos generales es muy transparente, a una persona que vive en El Salvador, que convive con las maras salvatruchas. Y entonces ahí nosotros empezamos a entender que el comportamiento de compra está determinado por estos comportamientos, estas situaciones que les acabo de decir. Okay. Por lo tanto, sí es importante que nosotros consideremos dentro de los parámetros políticos y dentro de los parámetros de administrar un país, que mientras mejores condiciones les des a los seres humanos, mejores posibilidades tendrán de sobresalir. No me refiero a sobresalir en términos generales, sino sobresalir en términos de
muchos científicos, muchos artistas, muchos políticos, muchos filósofos, y mientras más tipo de personas tengas de este tipo, en teoría tu nación será más poderosa, ¿no? Y luego tendríamos lo que es la macroeconomía, que como decimos, estudia las variables de los diferentes agregados que tenemos. Cuando hablamos de agregados, hablamos de la industria, hablamos del turismo, hablamos de las energías, hablamos de los recursos naturales, hablamos de la densidad de población, hablamos de la diversidad territorial que nosotros podamos tener. Eso le da ventajas competitivas al país y por lo tanto eso nos hace ser una nación en teoría rica o ser una nación pobre. Y aquí volvemos al ejemplo de El Salvador. No tengo nada contra la gente de El Salvador, pero no es lo mismo que El Salvador será tal vez el Estado de México en términos de densidad geográfica y el nivel de recursos que El Salvador tiene. El caso de Belice, por ejemplo, ¿no? Donde son países muy pequeñitos y puede ser que tengan poca población, pero también tienen pocos recursos. Y aquí, por lo contrario, nosotros tenemos una gran cantidad de extensión territorial, tenemos múltiples tipos de recursos, tenemos mar en los dos extremos del país y tenemos petróleo. Entonces, prácticamente estamos cubiertos de recursos, ¿no? Que se nos han ido robando o vendiendo muy baratos, es cierto, pero eso hace la diferencia entre otros países que no la tienen. Por lo tanto, esos serían los grandes agregados económicos. Una vez que entendemos qué hace cada una de ellas, nosotros nos tendremos que referir a lo que son las variables microeconómicas. Y dentro de las variables microeconómicas vamos a tener ahí las siguientes, ¿no? La primera, la producción de una empresa, ¿no? ¿Cuánto producimos y por qué producimos? Es bien importante y bien interesante que ustedes puedan entender este concepto porque cuando tengan su negocio, cuando trabajen a otra empresa y les digan, oiga, administrador, ¿cuánta producción vamos a generar el próximo año? Ustedes no pueden ir al azar, ¿no? Ustedes tendrían que establecer el número de ventas que realizaron el año pasado, el número de producto que se les quedó en el almacén y determinar el número de competidores similares al que tienen en este momento y ya saber quién serán los nuevos competidores que van a tener. Por lo tanto, una vez que analizan todos esos factores, ustedes pueden empezar a determinar quién va a ser, cuánta producción van a tener, ¿vale? Si ustedes son una empresa que está rompiendo el mercado con sus productos, lo que tendrán que hacer seguramente a partir del nivel de producción que van a elaborar, tendrán que endeudarse. Y ese endeudamiento tendrá que ver con la adquisición de materias primas, la adquisición de un terreno para construir otra planta, comprar maquinaria para generar más producto y esa inversión o esa deuda se va a traducir en inversión que les va en el futuro a repercutir en una ganancia. Una vez que tenemos deuda, nosotros identificamos o el gobierno establece desde el punto de vista microeconómico hacia dónde va a gastar, cómo la va a gastar y mientras más gasten las empresas en inversión, en teoría habrá un mayor número de empleos. Aquí tenemos el problema que el empleo en términos generales es mal pagado en México, pero que a final de cuentas tener la constancia del empleo le hace crecer a las personas. Una vez que pasamos ese bloque de las empresas, pasamos al bloque de las familias o de los individuos, donde hablamos del consumo del hogar. ¿Qué consumen, muchachos? Y si yo les pregunto, en general, ¿cuánto gastan en un mes para el consumo familiar? Pues estarán hablando, yo creo, tranquilamente del 75% del total de los ingresos que se generan en su casa, ¿no? Si no es que más. Entre el pago de la luz, el pago del gas, la compra de la despensa, la compra de alimentos, o sea, alimentos fuera de la despensa,
la compra de artículos para limpieza, se les va una gran cantidad de dinero. Por lo tanto, el consumo del hogar sí determina cómo se genera el número de productos y el número de gastos. El salario del trabajador que está vinculado con el consumo del hogar, bueno, pues tiene que ver con a mayor salario, mayor adquisición de productos. En teoría no debería de ser así, porque si ustedes viven con 2,000 pesos, como dice Anaya, a la semana, si ustedes ganan 3,000, esos 1,000 son un excedente, pero inexplicablemente también los incorporan a el número de consumo de hogar y al final resulta ser que con 1,000 pesos más no le sigue alcanzando este dinero, ¿no? Y es producto de la adquisición de más productos o de lo que nosotros conocemos como el consumismo. Nos volvemos más consumistas a mayor salario. Luego vienen las preferencias del consumo, que no es otra cosa más que las diferentes marcas de productos que compramos o las diferentes presentaciones, ¿no? Y cada cuando las adquirimos. Luego vienen, una vez que están las preferencias, vienen los gustos del consumidor, que debemos de hacer una diferencia. Uno es lo que prefiero, ¿no? O sea, yo preferiría un Mercedes-Benz, pero el gusto que me puedo dar es para un bochito. No sé si me explique, ¿no? Puedo tener preferencias altas y a lo mejor gustos bajos, producto de mi salario o del nivel de consumo que yo tengo. El último punto de la familia será el ahorro personal, y esto es en cuanto a cuánta cantidad de dinero ahorramos, y yo sí los invito, muchachos, a que podamos ahorrar. No importa la cantidad, lo que importa es el número de tiempo en que ahorremos, ¿no? Ese es el éxito de toda inversión. No se fijen en que ahorraron 10 pesos por semana durante un año. Eso es irrelevante, ¿no? Lo que importa es que generen el hábito del ahorro y del manejo de su dinero. Repito, si ustedes ganan 2,000 pesos y después les aumentan a 3,000, traten de manejar esos 1,000 pesos de la mejor manera posible para que les alcance para más cosas o para que se vaya directamente a ahorro personal. Porque al final de cuentas, habrá un momento en que necesitemos ese ahorro y que, bueno, pues hagamos uso de él con la tranquilidad de que lo trabajamos durante muchos años, ¿no? Y luego viene lo que son las inversiones. Aquí ya es un poquito más difícil, ¿no? Que en términos generales podamos invertir, ¿no? Yo siempre recomiendo como elemento de administrativo es que generen negocios pequeñitos, muy pequeñitos, que no les absorban su capital y que con 1,000 pesos los puedan armar, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay prácticas de negocios donde tú con 1,000 pesos te puedes armar un negocio, ¿no? Cualquiera que sea. Nada más recuerden que productos elaborados en forma barata, productos vendidos en forma cara. Esa es la única regla para generar un negocio. Pero mientras menos inviertan para generar un negocio, estarán en más posibilidades de obtener ganancia. Y luego la aversión al riesgo, que no es otra cosa más que los consumidores normalmente no invertimos. En México es difícil invertir, en otros países es mucho más fácil debido a la naturaleza de su economía, pero no nos gusta invertir, no nos gusta arriesgar. O sea, podemos arriesgar 2,000 pesos en la compra de cervezas en una noche, pero no podemos arriesgar esos 2,000 pesos en la generación de un pequeño negocio, ¿no? O la participación en un negocio. Eso nos cuesta mucho trabajo como cultura, como sociedad. Y porque pensamos que vamos a fracasar. Al final, si fracasamos, de todos modos, hagan de cuenta que se lo tomaron en cervezas y no pasó nada, ¿no? Ya la siguiente quincena llegará y, bueno, pues ya ustedes podrán decir hacia dónde se dirige su dinero. Pero nunca le tengan miedo al riesgo de inversión. Espero que haya quedado claro lo que son las variables microeconómicas. Y después las variables macroeconómicas, que estas ustedes en teoría por lo menos ya las conocen, ¿no? Donde tenemos el Producto Interno Bruto y que el Producto Interno Bruto nos muestra claramente cómo se genera, un segundo, hay un mensaje cómo se genera ok, el número de industrias y el número de productos que se consumen en un país,
¿no? Y este Producto Interno Bruto sí nos ayuda a determinar qué tan satisfechos están las personas al adquirir diferentes productos o servicios. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto sí es una variable que nos indica la salud de la economía o la enfermedad de la economía. En segundo lugar, tenemos la inflación. Seguramente ustedes han comprado el gas y está muy caro, ¿no? Seguramente han comprado gasolina y está muy cara. Y entonces eso habla de procesos inflacionarios, que no deberían de ser, porque en teoría la macroeconomía trata de evitarlos. Otro elemento que, bueno, hemos sufrido todo el año pasado fue el desempleo, ¿no? También producido por una cuestión extraordinaria, porque en términos generales el proceso de recuperación de empleos o la mantención de los empleos había sido constante. Y luego tenemos la balanza de pagos, ¿no? La balanza de pagos no es otra cosa, trasladándolo a nosotros, que las deudas que nosotros tenemos y que podemos pagar, ¿no? De repente se acaba el gas y ustedes dicen, híjole, hay que comprarlo, ni modo, y lo pagan, ¿no? Llega la cuenta del teléfono con el internet y ustedes dicen, ya lo tenía contemplado, agarro y lo pago. Lo mismo pasa en el gobierno. El gobierno tiene evidentemente préstamos solicitados y cada mes, pues evidentemente tiene que pagar y tiene que pagar, ¿no? Particularmente, y no quiero entrar en terrenos políticos, pero una cosa que se llama FOBAPROA, que seguramente alguna vez han escuchado, pues a cada mes hay que darle dinero. Cada mes durante los próximos 30 años, ¿no? Entonces el gobierno debe considerar esa deuda como que va a comprar otro país, ¿no? En términos generales, y haciendo el símil con nosotros, sería la adquisición de una casa. Luego tenemos el total de deuda privada, y el total de deuda privada nos dice a dónde se va a ir la inversión, y nosotros podríamos ayudar ahí con el múltiplo de inversión, ¿no? A dónde podemos mandarlos para que su inversión sea lo más productiva que se pueda. Luego tenemos lo que es la deuda pública, que la deuda pública nos ayuda o establece la balanza de pagos, cómo vamos a pagar. Y siempre todos los estados, todos los municipios tienen deuda pública. Unos más, otros menos, pero aquí, por ejemplo, en Oaxaca tenemos más de 500 municipios y los 500 municipios tienen deuda pública. Nada más para que se den una idea en términos generales de cuántos municipios tenemos. Por lo tanto, todos los gobiernos tienen deuda pública, y esa deuda pública se utiliza para hacer, en teoría, mejoras a la comunidad, ¿no? Luego tenemos el déficit público, que aquí sí ya no lo tenemos porque somos una economía relativamente estable, que es, pues, déficit es pérdida. Y entonces, solamente Pemex y la compañía de luz tienen pérdidas, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, las dos compañías tuvieron pérdidas los 12 meses. Por eso la necesidad de inyectarles capital y por eso la necesidad de hacer mejores administraciones en su enfoque, aunque, bueno, tenían ahí problemas contractuales y por eso los déficits, ¿no? Y finalmente la tasa de desempleo. Y la tasa de desempleo nos muestra el número de personas que están buscando y no pueden conseguir, producido por la contracción de los mercados. Por lo tanto, la relación entre la macroeconomía y la microeconomía es de dependencia. No puede existir la una sin la otra, y las dos son fuentes de información en términos generales para la economía, y que ésta pueda tomar decisiones a través de la política o de la administración del Estado, en términos generales, para que tengamos un país que pueda estar estable o que pueda estar en crecimiento o que detenga una caída de la economía. Esa es la intención del trabajo entre la macroeconomía y la microeconomía. Están vinculadas, son fuentes de información y al mismo tiempo nos permiten tomar decisiones acertadas en términos generales para poder controlar los procesos económicos. Otra de las relaciones es que permiten crear modelos a partir de teorías. Ustedes pueden teorizar de cuáles serán los comportamientos que tienen los consumidores dentro de 5 años. Y a partir de ello, las empresas van a crear productos que se ajusten y se adapten al comportamiento de estos consumidores, ¿no? Ejemplos muy claros, por ejemplo, hace 15 años que papá y mamá estuvieran tatuados, pues era impensable, ¿no?
Ya era impensable porque teníamos una sociedad que lo veía mal. A través del tiempo, hoy ves papá, mamá tatuado y empieza a crecer el mercado del tatuaje y empieza a generarse como una industria que le permite a un número de personas vivir de ahí. No solamente el que tatúa, el señor que renta el local, las empresas que se dedican a la generación de tintas, ¿no? A las empresas que venden máquinas, a las empresas que se dedican a hacer los taburetes, las salas donde se van a poner las personas a ser tatuadas, la gente que se dedica a hacer piercings, el equipo médico, la gente que se dedica a hacer guantes. Y entonces, este proceso de apertura hace que un sector de la microeconomía empiece a funcionar y empiece a dar al sector macroeconómico una estructura sobre de la cual va a existir, porque los tatuajes no se van a ir, pero que genere mucho dinero. Yo no sé cuánto cuesta un tatuaje en la actualidad, pero lo que sí sé es que no son baratos. Y por lo tanto, y yo veo mucha gente tatuada. Entonces, es una industria que está creciendo y que seguramente crecerá mucho. Por eso es de la microeconomía con la macroeconomía. Creas teorías, creas conceptos y esas teorías y conceptos permiten que haya nuevos sectores económicos que se van incorporando y que generan y que al final el señor que está en su local de tatuajes tiene que pagar impuestos y estos impuestos le repercuten o le benefician al gobierno. Dentro de la macroeconomía necesitamos estudiar el modelo de flujo circular del ingreso y el gasto. El ingreso entra dinero a nuestro bolsillo y el gasto es en lo que lo gastamos. Y por lo tanto, ese es un círculo, es un modelo circular prácticamente perfecto, porque siempre vamos a estar generando ingresos de dineros y vamos a estar buscando en qué gastarlos, ya sea que busquemos en qué gastarlos o necesitemos gastarlos. Por lo tanto, el flujo de ingreso de gasto habla de la renta en términos de cuánto me cuesta a mí trabajar, cuánto me cuesta a mí comprar una casa y llenarla de objetos y poder vivir cómodamente, cuánto me cuesta a mí poder invertir para generar el bienestar de mi familia. Y por lo tanto, ahí nosotros tendríamos que establecer, y si quiero que si me lo copien, ¿no? Si lo copien porque es bien importante, donde la familia y las empresas, los mercados y los productos trabajan en conjunción de la microeconomía y la macroeconomía empieza a crear teorías económicas. Y esto le permite al Estado empezar a generar procesos económicos en los que la mayoría de las personas tenga dinero. Hay personas que dicen, no tengo trabajo, sí, pero vender pepitas puede ser que no te dé mucho trabajo, mucho dinero, pero al final poner un puesto de pepitas no te genera más de 300, 400 pesos, que al final te los vas a gastar. Y te puedes poner en cualquier esquina, nadie te va a decir nada. Producido, ¿por qué? Porque el gobierno está muy consciente o el Estado está muy consciente de que los individuos necesitan dinero y que el dinero es fundamental para poder realizar todas las actividades. Y repito, aquí no vamos a entrar en terrenos morales de decir, es que el dinero no es la felicidad. No, simplemente el dinero es necesario para poder ejercer nuestras actividades. Por lo tanto, en el flujo del ingreso y el gasto, nosotros encontramos que siempre vamos a estar ingresando dinero y gastando dinero. Aquí lo que es interesante desde el punto de vista de la administración es determinar cómo gastamos ese dinero, en qué lo gastamos. Porque si ese dinero lo costeamos en lugar de gastarlo, y cuando hablo de costear es porque ese dinero va a regresar, y cuando hablamos de gastar, hablamos de que ese dinero ya se perdió. Entonces siempre hablen de costear el dinero. Siempre que compren algo, utilícenlo como un costo. ¿Qué quiere decir esto? Que les va a dar un rendimiento, una inversión. ¿Vale? Cómprense una tele, les va a dar una inversión. Cómprense un comedor, les va a dar una inversión. Cómprense unos calcetines que utilizaron 2 segundos, es un gasto.
Por lo tanto, ese modelo circular del ingreso y el gasto es importante para la microeconomía, pero es más importante para la macroeconomía, porque me ayuda a determinar cómo gastamos en términos generales los seres humanos. ¿Sale? Y dentro de estos flujos del circular del ingreso y el gasto, lo que tenemos que ver es el comportamiento de las familias en relación a lo que compran y cómo identifican lo que están adquiriendo en términos de nivel de satisfacción. Hay ocasiones en que compramos un par de zapatos y llegamos a la casa y dices, sí, no era el que necesitaba y nunca más se los ponen. El empresario, bueno, pues vendió unos zapatos, pero al final de cuentas ustedes no van a volver a comprar esa marca. Y no porque el zapato sea malo, sino porque ustedes decidieron mal. Entonces, ahí el flujo el modelo trata de establecer buenos precios, buenos productos, buenas condiciones de pago para que ustedes no se arrepientan de sus compras. Y este modelo pueda incorporarse a su proceso natural de adquisición de bienes. Que repito, lo toma la macroeconomía y lo incorpora a sus procesos, ¿no? Después viene el modelo basado en las empresas, donde las empresas también tienen un círculo en la adquisición de las materias primas, de los números de consumidores, de los productos que elaboran, de los productos que no se compran, del desecho de sus productos, y que esto todo forma una cadena productiva. Estas cadenas productivas le ayudan a las empresas a siempre estar produciendo y siempre estar generando diferentes productos. Por lo tanto, el modelo de flujo sí le permite a las empresas entender cuáles serán las variables sobre las cuales tienen que producir. Y estas variables tienen que ser el número de consumidores, el número de competidores y el tamaño del mercado. Muchas empresas hacen lo mismo y esto crea modelos de competencia nacional o mundial. Y es por eso que tenemos empresas de clase mundial como Adidas, como Coca-Cola, como Walmart, como Nike, como Under Armour, si es que lo dije bien, ¿no? Este tipo de empresas tiene esa peculiaridad. Y una vez que entendemos cómo generan sus modelos circulares las familias, nosotros lo incorporamos a nuestros procesos productivos y establecemos cuánto producto van a querer las personas durante diferentes ciclos, ¿sale? Y cómo los van a utilizar, generar ganancias a la empresa, ¿sale? Al final, el modelo de flujo de circulante está establecido por el valor agregado o la demanda final, lo que nosotros compramos, menos la demanda intermedia, la gente que compra productos y los sube, y de la empresa demandada del lugar. Y una vez establecida esa diferencia entre el precio del intermediario y lo que yo compro, determinamos en realidad cuánto producto estoy comprando. Y ese producto que estoy comprando a través del intermediario me da el flujo circular. Normalmente todo lo compramos a través de intermediarios. Por lo tanto, los productos normalmente suben. Pocas empresas venden directamente al consumidor porque les genera gasto. Y entonces también aquí se utiliza el modelo para determinar cómo es que nosotros compramos productos y cuánto lo suben. Y este modelo me permite a mí determinar con qué frecuencia el consumidor va a adquirir el producto. ¿Vale? Entonces, y bueno, una vez que lo compre, el total de compras de los consumidores se va directamente al Producto Interno Bruto, que analiza la macroeconomía y de ahí determina el número de posibles ventas que se realizaron durante un año y la satisfacción de las personas durante este mismo periodo. Y parece que hoy sí llegué a tiempo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Vamos a tener que hacer un resumen de esta presentación, pero repito, les voy a mandar el video de cómo y en dónde la van a hacer, porque es a través de aplicación. ¿Vale?
Muchachos, que estén muy bien, cuídense mucho y en un ratito les mando la información de la tarea y de cómo lo vamos a hacer y el lunes del proyecto que vamos a tener que hacer para mayo. Cuídense mucho, muchachos.